Les doy la más cordial bienvenida a nuestro 9º encuentro realizado en el marco del 10º Foro de Investigadores en modalidad virtual a llevarse a cabo en el mes de noviembre, con el lema 10 años promoviendo investigación, tecnología e innovación con responsabilidad y ética al servicio de la sociedad, organizado por la Universidad Iberoamericana, institución que este año celebra 20 años de trayectoria académica. Dando apertura a la jornada, la doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la Universidad Iberoamericana, en representación del rectorado colegiado de la UNIBE, brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, directora de la Dirección de Investigación, a el gerente de la oficina de Uniberotech, tanto a la profesora Mónica como al profesor Oscar, y principalmente al profesor Fidel Pérez, quien hoy nos acompaña como invitado de honor para esta disertación que nos va a transmitir con el tema transferencia tecnológica, procesos de transferencia. Quiero destacar, ya la profesora Mónica va a leer el currículum del doctor Fidel, el valor que tiene que una persona con su gran capacidad intelectual y su trayectoria académica de investigador, liderando procesos, nos acompañe con la humildad de los sabios, le decía recién al doctor, para que aquellas experiencias válidas en aquellos espacios geográficos en los que él ha tenido una presencia y permita a nuestra universidad, como a otras universidades paraguayas y de la región, tomar como ejemplo para poder transitar en este proyecto que estamos desarrollando, que es la instalación de las oficinas de transferencia tecnológica. Para Paraguay es una experiencia relativamente nueva, desarrollada con una promoción muy fuerte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Quiero destacar que esta mañana justamente nuestro representante, el magíster Oscar Sosa, ha firmado un convenio iniciando una red de oficinas de transferencia tecnológica en Paraguay, conjuntamente con la Universidad Nacional de Itapúa, también con el Ministerio de Industria y Comercio. Y bueno, creo que ese paso es muy importante, generar estas redes que permitan caminar juntos, crecer juntos. Y en esta circunstancia, de la mano también de aquellos que hayan pasado por la experiencia y por la capacidad y el reconocimiento que tienen, nos puedan dar esas luces para que cometamos menos errores, tengamos la capacidad de adecuar a nuestra realidad y por sobre todas las cosas dar mejores oportunidades para estudiantes, para profesores, para investigadores y generar sin duda alguna una sinergia, un ecosistema de transformación en nuestra comunidad académica. Dichas estas palabras, vuelvo a repetir mi agradecimiento, doctor Fidel, y bueno, ojalá que esta sea la primera oportunidad y que podamos contar con usted ya como parte de nuestro foro de investigadores que se desarrolla en noviembre, o con un artículo en nuestra revista científica. Nos honraría muchísimo, profesor, que podamos contar con usted, porque realmente el tema que hoy se aborda es un tema muy poco todavía explorado y generará muchas expectativas positivas todo aquello que pueda dejar. Y si lo deja por escrito, aún mejor. Muchísimas gracias, profesor, y a todos los que nos van acompañando, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la UNIBE. Antes de continuar, quiero señalar que este nuestro 10º foro de investigadores ha sido declarado de interés científico y académico por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay, APUT, y por la Sociedad Científica del Paraguay.
el cual se constituye un espacio ya consolidado en estos 10 años que propicia la difusión de conocimientos científicos y experiencias innovadoras que contribuyan a fortalecer la investigación, la práctica académica, la internacionalización y la transformación de nuestra sociedad a la luz de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS. También quiero mencionar que esta jornada es organizada por la Oficina de Transferencia Tecnológica de la UNIBE, Univerotech, cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, FEI. Nos acompaña entonces Óscar Sosa, quien es director de Univerotech, quien seguidamente va a presentar a nuestro disertante. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Vamos a ver. Ahí está. Muchas gracias nuevamente, profesor doctor Fidel. Muchas gracias, doctora Sani, por la apertura. Justamente este tipo de actividades lo que nos ayudan con la presencia de expertos internacionales como el doctor Fidel es justamente poder expandir todos los conocimientos que podamos sobre transferencia tecnológica, poder en un término, digámosle, un poco más simple, evangelizar sobre las experiencias y la validez de las experiencias. Nos decía el doctor Fidel al inicio, cuando nos estábamos conectando para las pruebas, que la validez de las experiencias sean justamente el motor para poder avanzar y entender un poco más de qué trata la transferencia, y es lo que pretendemos con este ciclo de charlas en el marco del preforo de investigadores. Entonces, para cumplir ya con la formalidad de la presentación del currículum del doctor Fidel Pérez, a quien nuevamente agradecemos por estar en esta jornada con nosotros, el doctor Fidel Pérez se ha desenvuelto en los últimos 9 años en el ámbito de la vinculación tecnológica. En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, lo que sería el CONACYT en nuestro país, donde ocupa el cargo de responsable de la Oficina de Vinculación Tecnológica en las provincias de Salta y Jujuy. Anteriormente trabajó en diferentes laboratorios, ya sea argentinos como internacionales, en lo que sería el área de control de calidad, garantía de calidad y desarrollo de especialidades medicinales. También ha sido docente de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad de Belgrano. Es bioquímico por la Universidad Nacional del Litoral, es también farmacéutico por la Universidad Argentina John F. Kennedy y también realizó un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad de Florencia, Italia. Así que habiendo cumplido con lo que sería la presentación de su currículum, hicimos un pequeño resumen de lo que serían las credenciales del doctor, y con esto queremos dar inicio a lo que sería su disertación, doctor Fidel. Así que nuevamente agradecerle por su presencia en nuestra jornada preforo y le cedemos lo que sería la palabra y la posibilidad de poder compartir pantalla. Muchísimas gracias a la señora rectora, a la señora directora del Consejo de Investigación, a Óscar, que me contactó y hemos tenido algunas charlas muy interesantes en este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Les comparto la presentación. Ahí está. Bueno, como decía, como les contaba Óscar, tengo ya unos cuantos años de trabajar en vinculación tecnológica. Voy a tratar de compartirles algunas de mis experiencias. Quedo abierto después para la charla. Van a ver que las experiencias de vinculación pueden tener tantas formas como lugares donde se hagan y situaciones con las que nos encontremos. A ver cómo... Ahí está. Bueno, como les contaba, Óscar, yo he trabajado como vinculador tecnológico varios años en el CONICET,
de Argentina. Y una cosa que les quería decir al principio, que esta charla no es institucional, yo no estoy hablando por el CONICET, ni represento la postura del CONICET respecto a vinculación tecnológica, es nada más contarles situaciones o cómo hacemos algunas actividades de vinculación tecnológica en el Consejo y cómo las he hecho yo en mi carrera en estos últimos años. Para ponerlos un poco más en situación, el CONICET es el Consejo de Investigaciones, tiene aproximadamente unos 22.000 agentes que hacen investigación entre investigadores y becarios, y el 90% de los centros de CONICET son de doble dependencia, generalmente con universidades nacionales. Eso marca mucho la forma en que tenemos que hacer vinculación, porque generalmente los investigadores al tendencia nos obliga a estar de acuerdo con nuestra institución hermana, y tenemos que, haciendo tan grande la Argentina y teniendo tantas universidades con las que nos contactamos, hay que acordar los muy diferentes casos con diferentes idiosincrasias. Aparte de con las universidades, también trabajamos con el Instituto Nacional de Tecnología, la ANLIS, que es la Administración de Salud de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el INTA también hay investigadores con ICET, cada uno o casi todos instituciones públicas con su propia reglamentación, así que imagínense lo que es a veces hacer funcionar los engranajes de instituciones públicas que están funcionando juntas. Hay que tener mucha paciencia y ir adquiriendo mecanismos para poder sortear los tiempos de la vinculación desde la institución pública generalmente hacia el privado. Hacemos mucho también con instituciones públicas, con gobiernos provinciales, con gobiernos locales, donde cada uno tiene sus tiempos de respuesta. En particular, con la industria privada o con los privados, tenemos tiempos muy diferentes de trabajo y de respuesta. Ellos necesitan respuestas más bien rápidas, y nosotros hemos tenido que ir adecuando mecanismos para poder dar esas respuestas rápidas. Ya seguramente vamos a ver algo más adelante. Actualmente, CONICET funciona como una red federal de vinculación que tiene una oficina central en Buenos Aires, en CONICET Central, y 16 oficinas de vinculación distribuidas en el país, donde cualquiera de las oficinas puede funcionar como un punto de ingreso de una demanda o solicitud del sector socioproductivo o de la administración pública nacional, provincial o local, y obviamente tratamos de dar respuesta desde nuestra zona, desde nuestra región, pero si no tenemos capacidades, desarrollos o tecnologías en la región donde trabajamos, pedimos la ayuda de nuestra red de vinculación para conseguir grupos de investigación que estén dispuestos a trabajar en vinculación tecnológica y que puedan dar respuesta a esa demanda. La primera parte es algo que con el tiempo, pero bastante rápidamente, un vinculador tecnológico empieza a darse cuenta que tiene que entender principalmente con qué investigadores va a poder trabajar y a cuáles les va a proponer hacer vinculación tecnológica. El CONICET no obliga a ninguno de sus investigadores a hacer vinculación. Nosotros acompañamos al investigador que quiere y le gusta hacer vinculación tecnológica, siendo que la principal función de los investigadores es investigar. Y para eso fue creado originalmente el CONICET.
Por lo tanto, vinculación tecnológica es como un extra en el cual nosotros nos ofrecemos como agentes del CONICET para ayudar a trabajar de traductores entre estos dos mundos de la investigación y del mundo real, podríamos decirle de alguna forma, como le digo yo a veces, porque estos dos mundos hablan lenguajes diferentes, necesitan cosas en tiempos diferentes, y nosotros tenemos que interpretar y llevar adelante todo ese proceso de definir cuál es el proyecto en que quieren trabajar en conjunto, cuáles van a ser los objetivos, la forma en que lo van a hacer, en qué tiempos, con qué presupuestos, y llevar todo eso finalmente a un documento legal como generalmente algún tipo de convenio, contrato de asistencia técnica, investigación y desarrollo, licencia, investigación y desarrollo y licencia. El instrumento en ese caso legal se tiene que ajustar a el proyecto. Siempre el consejo es trabajar en el proyecto, en qué se quiere lograr, cuáles son los objetivos, y recién después determinar con qué instrumento vamos a trabajar. Nosotros tenemos un abanico acotado de instrumentos de vinculación y por ahora nos están sirviendo. ¿Cuál es la estructura interna con la que trabaja la institución en que yo estoy? Tenemos las oficinas de vinculación a nivel mundial tienen diferentes tipos de organizaciones. Nosotros recibimos varias capacitaciones, pero creo que la más fuerte y constante y de más tiempo fue de Oxford University Innovation, antes se llamaba ICIS, es la empresa que hace vinculación tecnológica, o mejor dicho, transferencia de tecnología para la Universidad de Oxford. Ellos tienen un esquema muy, muy claro, solamente trabajan con las acciones que ven en la parte de abajo de la diapositiva, hacen gestión de la propiedad intelectual, convenios de licencia y formación de empresas de base tecnológica o startup. Todo lo otro que le llaman Tom Hockaday, que fue su antiguo gerente y escribió un libro súper interesante de vinculación tecnológica o transferencia de tecnología en las universidades, muy interesante para leer, separa toda esta parte que ellos le llaman soporte a la investigación, que maneja todo lo que son servicios a terceros, las asesorías de los investigadores hacia el exterior, convenios de asistencia técnica, convenios de investigación y desarrollo, y acompañamiento a la divulgación de la invención. Todo eso se hace, por ejemplo, en Oxford, desde la universidad. En CONICET nosotros hacemos todo este rango de actividades. Es una carga bastante grande de trabajo y sobre todo administrativa. Un poco entiendo por qué Oxford lo separa, y lo separa sobre todo para gestionar diferente las actividades que realizan y en qué contexto lo están haciendo. Otra diferencia, por ejemplo, entre nuestra estructura y la estructura de Oxford es que, y de otras universidades también, muchas en Inglaterra, es que la red de vinculación de CONICET es interna de la institución, nosotros somos empleados de la institución, dentro de los escalafones de la Administración Pública Nacional, por lo tanto la institución no tiene libertad para nuestros ingresos, para la velocidad de nuestros ingresos, que generalmente son bastante lentos, pero bueno, son de la Administración Pública Nacional, sabemos que jugamos con en ese campo, y bueno, podemos entrar en ciertos escalafones que ya están definidos.
lo que da poco movimiento a la gerencia de vinculación. Tal vez son todas, como les decía, apreciaciones mías, para que podamos tener una cierta fluidez en el trabajo. En el caso de Oxford, Oxford es un poco todo lo opuesto, es una empresa privada cuyo dueño es 100% la universidad. Pero ellos definen que son una empresa externa con otros mecanismos de contratación, otras velocidades de respuesta en lo que es la firma de convenios, por ejemplo, suscripción de convenios o llegar a negociaciones sobre las tecnologías, y le da otra velocidad de trabajo y la capacidad de hacer o de responder de otra forma y de hacer otros tipos de acciones que nosotros tal vez no podemos hacer. Ahí tenemos como la diferencia entre los tipos de oficina que hay, o las que son internas de las instituciones públicas, las que generan estas instituciones, estas empresas externas. Otra cosa que dice la gente de Oxford en una declaración que tiene en su página sobre por qué son una empresa externa a la universidad, ellos se definen como una especie de cortafuego de todo lo que pueda pasar en esas transferencias de tecnología, que pueda pasar en el mundo una vez que, o sea, en el mundo real, como digo yo, más allá de la universidad, una vez que eso ha sido transferido. Y ahí es la empresa la que lidia con esas cosas y no se ve directamente involucrada la imagen de la universidad. Así que son modelos interesantes a estudiar, a ver qué es lo que uno va a realizar dentro de su oficina de vinculación. Hay muchas acciones y definir cuáles y cómo. Bueno, un poco vuelvo a lo que estaba diciendo. La estructura interna de nuestra institución nos lleva a que haya mucha centralización de autorizaciones y firmas, con pocas excepciones. Generalmente las instituciones públicas, quien firma es la autoridad, la mayor autoridad, y todo va subiendo a esa pirámide para hacer llegar esa firma. Tenemos tiempos institucionales relativamente largos, aunque hemos ido encontrando mecanismos muy interesantes para hacerlos más rápidos. Por ejemplo, tener convenios ya preaprobados por el directorio de CONICET, y si uno cumple, o el adoptante de las tecnologías, de los sistemas, cumple con el texto de ese convenio, hay delegación de firmas en los gerentes, tenemos velocidad de trámites mucho más rápidas. Eso nos ha ayudado muchísimo en la respuesta. Bueno, el mecanismo de contratación de los agentes, lo hablaba un poco antes, es típico de la administración pública, puede llevar a veces mucho tiempo. El concurso, por ejemplo, que yo rendí para mi cargo, desde el concurso hasta el ingreso pasó un año. Hablábamos de los escalafones salariales, y bueno, en particular nosotros en Argentina tenemos una ley de promoción y fomento de la innovación tecnológica que dice, entre otras cosas, que nosotros como institución, a la que adherimos, obviamente, y nosotros como institución que hace vinculación tecnológica, podemos hacer ciertas cosas administrativamente, pero parte de la administración está delegada en unidades de vinculación tecnológica que facturan, administran y fiscalizan un poco el proceso de transferencia. Nosotros, desde la institución, llegamos al acuerdo de un convenio, por ejemplo, o de un servicio, y solamente emitimos órdenes de facturación que son procesadas por estas unidades de vinculación tecnológica que se ocupan de tener el contacto con el contratante, cobrar, distribuir los fondos y rendir todos esos fondos con las premisas de esta ley de promoción y fomento de la innovación tecnológica. Bueno, sobre el soporte
que nosotros sumemos soporte a la investigación y transferencia de tecnología, un lado muy positivo es que tenemos pluralidad de tareas, entendemos por ahí más, nos acercamos más a los investigadores, tenemos que hacer diferentes acciones que nos lleva a trabajar mucho más con los investigadores en diferentes niveles, conocemos mucho de sus tecnologías, de sus capacidades, pero también nos suma una altísima carga administrativa. Piensen ustedes en una institución pública que tiene que cumplir absolutamente con todos los pasos que nos va indicando las diferentes resoluciones, reglamentos. Voy a hablar un poco de los instrumentos que nosotros tenemos de vinculación, para vinculación tecnológica. Tal vez lo decía antes, pero generalmente un investigador cuando se acerca a la oficina de vinculación no habla tanto de lo que le propusieron hacer o de lo que él está proponiéndole hacer a una empresa, que sería el paso inicial, saber qué, sino que nos dice, quiero prestar un servicio. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar, a hablar mucho con el investigador, ver quién le está pidiendo esa actividad, esa acción, de en qué consiste, cómo se extiende en el tiempo, si tiene un plan de trabajo customizado, personalizado para ese solicitante, o si podría ser un trabajo más bien rutinario. Una vez que logramos determinar cuál es la actividad, recién ahí decimos con qué instrumento vamos a formalizarla. Y no al revés. Generalmente el investigador trabaja al revés. Obviamente trata de hacer que las cosas sean más sencillas, pero tenemos que investigar todo eso para saber a qué instrumento vamos a llegar. En el caso de los servicios, ustedes seguramente deben tener servicios en la universidad, al igual que nosotros. Son actividades como ensayos, análisis, asesorías, capacitaciones, que son rutinarias, se pueden prestar casi a cualquiera que pida ese servicio y usan el equipamiento y la infraestructura de la institución. Por lo tanto, una cosa que siempre tenemos que separar en el caso para saber qué es un servicio, cuando ya empezamos a ver, por ejemplo, que va a haber un desarrollo de un método, un desarrollo de un producto, cuando ya la cosa empieza a caminar por ese lado, sabemos que no estamos dentro de un servicio. Es difícil convencer al investigador que eso no va a ser un servicio, porque el servicio es muy rápido de prestar. En nuestro caso, los servicios están levantados en el sistema de vinculación tecnológica como una oferta potencial, y no hay que firmar convenios para hacerlo, solamente con la emisión de un presupuesto y su aceptación como si fuese una orden de trabajo, ya podemos empezar a trabajar y a facturar. Obviamente es el camino más rápido, pero es el que hace las actividades más sencillas. Y ahí es donde a veces tenemos bastante encontronazos con los investigadores, porque dicen quiero hacer un servicio, quiero que sea más rápido, y si estás desarrollando una molécula farmacéutica para alguien, claramente no va a ser un servicio, porque el servicio no regula lo que pasa con toda esa investigación y los resultados de la investigación que pertenecen a la institución. Principalmente, bueno, los servicios no generan nuevo conocimiento científico, ni propiedad intelectual, ni productos, ni procesos, ni sirven para la venta de productos. Y como les decía, es muy sencillo, se da una alta en el sistema, una autorización en la casa central, y de ahí podemos, en forma descentralizada, desde cada instituto, desde cada uno de los 310 institutos de la institución, empezar a presupuestar, emitir órdenes de facturación. Muy rápido, pero para situaciones sencillas, repetitivas, sin generación de conocimiento nuevo. Con respecto a la propiedad intelectual, sospecho que debe pasar lo mismo que en Paraguay. Los derechos patrimoniales
que generan los agentes de CONICET en el desarrollo de sus funciones son de la institución. Eso lo dice en Argentina, por ejemplo, la ley de patentes, un poco menos claramente la ley de propiedad intelectual, que en realidad trata de derechos de autor. Un poco tenemos que separar acá en propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene dos derechos asociados, dos corrientes del derecho asociado, ¿no? Por un lado, los derechos patrimoniales, que son la capacidad de obtener dinero, si le queremos decir así, de esa propiedad intelectual, que se puede hacer por una sesión. Si lo comparamos con la propiedad intelectual con una casa, a la casa la podemos vender o alquilar, y en este caso las propiedades intelectuales también las podemos ceder, cosa que la institución pública, que el CONICET no hace, que nunca cede, no vende los derechos de propiedad intelectual, solamente los licencia, que sería una especie de un alquiler de esa propiedad con un cierto fin, y que eventualmente si el contrato o el contratante no cumple con lo pactado en el contrato, esa propiedad intelectual o el uso de esa propiedad intelectual vuelve a la institución. Nunca nos deshacemos de eso, porque aparte es un bien del Estado, generado con plata del Estado y por empleados del Estado. En nuestro caso, tratamos de acompañar desde las oficinas a los agentes a que realicen la divulgación de las invenciones y creaciones. Hablo de creaciones en el caso no tanto de la propiedad intelectual de los papers, por ejemplo, de los artículos, sino otros casos como lo que es software y bases de datos que sí están tocados por esta legislación en Argentina. Nosotros a eso le llamamos formulario de divulgación de la invención, y es algo que presenta el investigador para que sea evaluado el desarrollo, la invención que él tiene. Se hace una evaluación en la Casa Central. Como tenemos tantos agentes, obviamente no podemos tener una oficina de patentes que cubra todas las disciplinas, ni la cantidad de agentes que tenemos. Por lo tanto, el CONICET trabaja con tercerización de parte de la gestión de los trámites relacionados a API, a propiedad intelectual, muchas veces tercerización de los análisis de patentabilidad de los formularios de divulgación, y bueno, generalmente ya hemos entrado en una gimnasia con los agentes, principalmente con los investigadores, pero a veces es difícil hacerles entender que esa propiedad intelectual por ley le pertenece a la institución. De todas formas, la institución acompaña al investigador. El investigador es quien hizo una invención, es el que más conoce de esa tecnología, y seguramente el único que puede ser como canal para su transferencia. Por lo tanto, no tenemos problemas con los investigadores, seguimos lo que ellos quieran hacer. Si no quieren transferir, que generalmente es raro, porque el investigador que presenta un formulario de divulgación de la invención ya está en este camino de la vinculación tecnológica, y los acompañamos en todo ese proceso, desde la escritura del formulario de divulgación de la invención hasta, si se puede, y con mucha suerte, la licencia de esa patente. Esto venía de una charla anterior, les había traído como ejemplos de algunos casos de propiedad intelectual que están un poco tratados, pero son casos más o menos reales, como para tener algunos casos para discutir y llegar a hablar de algo de propiedad intelectual y cómo gestionarla por ahí. Una investigadora utiliza dos medicamentos que son de laboratorios internacionales, multinacionales, que tienen patentes en diferentes países. Utiliza estos medicamentos para
para tratar una enfermedad que hasta el momento no tiene cura y encuentra que la formulación que se inventa tiene un efecto sorprendente sobre los modelos de enfermedad en ratones y logra curarlos. Las preguntas que nos pueden llegar a surgir como oficina de vinculación es, ¿la formulación podría llegar a patentarse en Argentina y podría llegar a patentarse en Estados Unidos? La formulación como tal podría llegar a patentarse en ambos países, o por lo menos llegar a una solicitud de patente. Hasta ese punto no estamos infringiendo nada, un derecho de otro. Por otro lado, tenemos que pensar si el tratamiento terapéutico diseñado por la investigadora podría llegar a patentarse. Ahí ya estamos entrando en otro campo, porque en el primer caso estaríamos tratando de patentar un producto y en el segundo caso un tratamiento terapéutico. Mejor dicho, muy pocos países del mundo permiten el patentamiento de tratamientos terapéuticos. Estados Unidos, Australia, creo que Corea del Sur y Japón, pero ya no más. Por lo tanto, habría que ver dónde se podría llegar a patentar. Y otra pregunta sería, nosotros presentamos esto, nos sale concedida la patente, pero nosotros tenemos libertad de operación mientras los laboratorios sean propietarios de las moléculas. Vamos a tener una patente, tal vez concedida, pero no vamos a poder utilizarla porque estaríamos infringiendo las patentes de los laboratorios. Entonces, tengamos presente cuáles son los derechos que nos da la concesión de una patente. No nos da el derecho de utilizar, fabricar, vender lo que inventamos. En realidad nos da el derecho, que es un poco contrario, a bloquear que otros puedan utilizar eso que es una propiedad nuestra. Que es lo que estarían haciendo los demás, los otros dueños de los propietarios de la molécula A y de la molécula B. Entonces, podemos tener una patente, pero esa patente puede no tener libertad de operación, porque no necesariamente no nos van a bloquear la concesión de esa patente. Si nosotros presentamos la patente de la formulación, por ejemplo, y la obtenemos, nos va a ser muy difícil licenciarla, porque no somos dueños de las moléculas y nadie que no sea o el laboratorio A o el laboratorio B, que son diferentes y son dueños de dos moléculas diferentes, puede llegar a estar interesado porque tal vez estos laboratorios no quieran licenciar su propiedad intelectual. Así que estaríamos teniendo una patente sumamente restringida para su utilización. Ahí conviene pensar, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, y había otras cosas sobre la patente de producto. En Argentina hay que empezar a ver dónde está protegida y dónde no están protegidos los productos. En este ejemplo que es hipotético, no hay protección de ninguno de los medicamentos en Argentina. Recuerden que la propiedad intelectual tiene una base territorial. No existe una patente mundial que lo cubra en todo el mundo. Uno tiene que presentar una solicitud de patente en cada uno de los países o regiones donde quiere la protección. Eso es costoso, por lo tanto hay que hacer elecciones de dónde se va a hacer esa presentación. Así que por ahí tal vez habría que ver que en Argentina podría llegar a funcionar, pero la contrapartida es que un país puede ser muy poco mercado para todo el gasto que tendría que haber, por un lado en patentes, que tal vez en Argentina no sería mucho, pero también tal vez en ensayos clínicos, porque acá habría que demostrar esa seguridad y eficacia. Así que
balance de muchas cosas, de la propiedad intelectual, de los gastos para la propiedad intelectual, si se puede o no se puede licenciar, tamaños de mercado, regulatoria. En vinculación tecnológica, en particular en estas transferencias de tecnología, hay que ver muchas cosas al mismo tiempo y todas tienen que cerrar. También cuando vamos a hacer la transferencia, el estado del desarrollo de la tecnología. Cuando nuestra tecnología esté menos desarrollada, menos podemos llegar a pedir por esa transferencia monetariamente, porque hasta ese punto es nada más que una promesa de un producto, de un proceso. A medida que vamos avanzando en ese desarrollo, o que alguien va avanzando en ese desarrollo y le saca riesgo a esa tecnología, muchas tecnologías quedan en el camino, claramente, pero a medida que uno obtiene diferentes estadios de desarrollo, puede cotizar mejor la transferencia de su tecnología porque ha demostrado que va superando diferentes etapas en el riesgo del producto, del proceso. El otro ejemplo es una investigadora que aísla una cepa de bacterias en un sitio de descarga de efluentes de una curtiembre en Salta, que es la provincia donde yo vivo actualmente, en 2018. Descubre que la cepa tiene un gen que se expresa frente a la presencia de algunos metales pesados, hace una intervención genética en la bacteria, le pone un gen que activa, que está después del gen de resistencia que se activa y que genera una proteína fluorescente cuando está en presencia de estos metales pesados. Diseño método para detectar metales pesados, un poco general, en muestras de efluentes, por la expresión y la detección de la proteína fluorescente. Lo patentamos, mejor dicho, hacemos una solicitud de patente, sabemos que tiene muchas posibilidades de ser concedida la solicitud de patente porque lo único que hace es estudiar la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Y, bueno, y acá hay otro tema. Y las preguntas podrían empezar a ser: ¿la bacteria modificada genéticamente puede protegerse por una patente? En el caso de la Argentina, sí, porque seguramente han visto en los ADPICS o TRIPS que las bacterias, los microorganismos pueden ser protegidos por patente. Es todo lo que dice TRIPS. Después cada país lo ha interpretado en forma diferente. Hay países que piensan que el efecto, el aislar una bacteria del medio ambiente ya tiene un proceso, un paso inventivo, por lo tanto puede llegar a darle una patente sobre una bacteria como tal. En otros casos las bacterias generando procesos pueden ser protegidas, eso en Argentina no es así. Sí se pueden proteger las bacterias modificadas genéticamente. Hacemos la presentación, vamos a avanzar a la tercera, que me parece que es la más interesante. ¿Qué dificultad encontramos realmente cuando fuimos a su comercialización? Que ninguna de las empresas que podrían haber adquirido esto la iban a utilizar. Por un lado nos decían que para hacer un screening detectaba pocos metales y no todos los que necesitaban detectar. Pero al hacer un screening no sabían con qué nivel de metales en particular se iban a encontrar, y la norma les pide espectroscopía de absorción atómica para la detección de los metales, y ante un juicio este método no iba a servir. Por lo tanto, nadie quiso adquirir o adoptar esta tecnología que se termina dando de baja en cierta forma. Y una cosa importante con la que nosotros en Argentina nos estamos encontrando con muchísimas trabas, es tener en cuenta cuando trabajan con recursos genéticos el convenio de diversidad biológica y su implementación a través del protocolo de Nagoya, si está hecha o no en el país. En nuestro caso, la Constitución lo hace más difícil. La Constitución delega
o da el dominio original de los recursos a las provincias de Argentina. Por lo tanto, la negociación de la utilización de los recursos genéticos se hace con las provincias. Imaginen que es más complicado todavía negociar con una provincia que no tiene los recursos legales o de desarrollo que por ahí tiene el Estado Nacional. Entonces es muchas veces difícil hacerle entender a la provincia qué es lo que estamos tratando de negociar, cuando aparte no tienen legislación al respecto. En nuestro caso, todos los recursos genéticos, que son todas las unidades, todos los seres que tengan unidades de la reproducción, ADN, ARN, pero también todos los derivados de la bioquímica de esos seres forman parte del recurso genético. Todo lo que encontremos y vayamos a colectar en el suelo de las provincias es del dominio de la provincia. Hay que pedirle permiso para su utilización y comercialización. Los únicos, lo que no está alcanzado por eso son, por ejemplo, las especies de vacas, cerdos, no me sale en este momento la palabra, domesticadas para la alimentación, sean animales como vegetales. Esas no están tocadas generalmente por el protocolo de Nagoya, y todo lo que está sobre el cuerpo humano tampoco, sean bacterias o sea parte del cuerpo humano. En ese caso hay que trabajar con consentimientos informados de las personas de las que sacamos las muestras. Entonces, cuando nos tratemos de proteger una invención por patente, como el resumen es tener presente el arte previo. Para que nos concedan una patente, nuestro método tiene que ser, el método o producto tiene que ser novedoso, por lo tanto, todo lo que ha sido generado hasta ese momento puede ir en contra de lo que pensamos que inventamos. Tenemos que, en estos nuevos desarrollos, tengamos mucho en cuenta la regulatoria, qué pasos regulatorios vamos a tener para poder comercializar un alimento, un ladrillo, un pegamento, un medicamento. Va a ser fácil pasar toda esta regulatoria. Hay que pensar todo desde el principio, pensar en métodos de producción que a escala laboratorio puedan tener posibilidades de ser escalados. Muchas veces por ahí los investigadores hacen métodos que funcionan muy bien en mesada, pero que son difíciles o imposibles de escalar a una producción en planta. Tenemos que tener en mente la libertad de operación, o sea que lo que inventamos no esté infringiendo a derechos de un tercero, y que haya un mercado para la comercialización de lo que estamos desarrollando. En el caso de las empresas de base tecnológica o startups, en CONICET, se pueden crear a partir de las tecnologías de la institución. Por lo tanto, están asociadas a licencias del conocimiento, de las patentes, de los derechos de autor de la institución hacia la formación de esa empresa. Muchas veces esas empresas están formadas por investigadores de la institución que toman la parte de emprendedores. Generalmente es muy aconsejable que lo hagan con un equipo de emprendedores que los acompañe. En las diferentes posiciones, ha habido diferentes posiciones según las épocas y las gestiones en la institución. En una época la institución tomaba participación en las empresas que se formaban, en otras épocas no toma participación accionaria en las empresas que se están formando. Eso pueden ser ventajas o desventajas en las diferentes situaciones. Claramente, actualmente no se forman desde la institución. La institución forma parte solamente de 2 empresas de base tecnológica en el país. Una es YPF Tecnología, que se desprende de YPF,
la productora de hidrocarburos argentina, y otra es la Teandes, que tiene su sede en la ciudad de Salta, que desarrolla metodología para análisis geocronológico y de magnetismo geológico para ver rápidamente, sirve para estudiar qué pasa en el terreno o debajo del terreno, por ejemplo, para prospección de pozos de petróleo y diferentes aplicaciones. Pero solamente la institución forma parte de 2 startups. Y en el caso nuestro, hasta el día de hoy, el reglamento de formación de startups le permite al investigador o a los becarios tener participación accionaria en la empresa siempre y cuando sea menor del 50%. No puede cobrar un sueldo de la empresa, porque ya está cobrando un sueldo de la institución, y no puede tener mayoría para la decisión. Esto quedó un poco mezclado en las partes de la solicitud de patentes. No me acuerdo que habíamos hablado en la charla pasada sobre esto, pero bueno, es interesante ver las partes de una solicitud de patentes. La página principal, que es la portada, da muchísima información de, justamente acá ven applicants, que son los titulares de la patente, donde están las instituciones. Los inventores son las personas que lo inventaron, pero ellos no van a poder licenciar esta patente. Tiene varias partes, de las cuales claramente la más importante son las reivindicaciones. Las reivindicaciones es la determinación de qué derechos adquiere el solicitante o el titular, si le es concedida, de esta patente. O sea, es un límite y dice, en este espacio, todo lo que queda dentro es tuyo. Por lo tanto, las reivindicaciones, que son un listado de lo que se le solicita, es una parte sumamente importante de la patente. O la otra parte, donde está la descripción de la tecnología, obviamente uno puede entender cómo funciona, podría llegar a entender cómo funciona la tecnología, pero esta parte es la que les da la propiedad, es el límite de la propiedad. Y lo que no haya sido presentado, lo que haya sido presentado en la descripción y no cuente con una reivindicación o más que lo proteja, pasa a formar parte del dominio público, porque la publicación de la patente hace que el estado del arte cambie, en ese campo, cambie a lo que está presentando esa patente. Bueno, esto, si hay diferentes formas de presentar las patentes. Una de las, Argentina, por ejemplo, no forma parte del Tratado Internacional de Patentes de PCT, pero tenemos alternativas para presentarnos. Cuando uno se presenta a PCT, obtiene cosas muy interesantes de la publicación de la patente. Por ejemplo, puede ver cuál fue la estrategia de búsqueda del examinador de la oficina, su opinión escrita sobre la solicitud que está viendo. En este caso, por ejemplo, la patente, esta solicitud de patente tenía más de una invención, y el examinador lo separa en grupo 1, grupo 2 y grupo 3, trata el grupo 1 y todo lo otro queda para otro momento y para otra patente. Y fíjense, está evaluando la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de todas las reivindicaciones. Lo que evalúa son las reivindicaciones. Y bueno, acá están, como están separadas por grupos, solamente evalúa la del primer grupo y encuentra que todas estas tienen novedad, tienen altura inventiva o actividad inventiva y aplicación industrial, y que ninguna no cumple con los requisitos. Estamos, en este caso, esta patente, que es de una presentación de CONICET, estamos muy bien encaminados. No sé si tengo algún ejemplo más de esto. Bueno, está el informe de búsqueda internacional, donde también acá, cuando ven estas A,
les está diciendo que existen documentos que definen el estado general del arte, pero no tienen problemas con la novedad de altura inventiva. Si tuviese una X o una Y o más de una, hay que empezar a preocuparse. Esta patente llevó a la formación de una empresa de base tecnológica incubada dentro de CITES, que es el Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social de Sunchales, de una ciudad de la provincia de Santa Fe. Ellos hacen capital semilla y también son inversores de riesgo para este tipo de empresas que pueden en poco tiempo crecer mucho y poder ser vendidas a valores interesantes en poco tiempo. Ricardo, lo ven acá abajo, es investigador de CONICET. Nicolás fue contratado como el gerente de la empresa. Ana también fue becaria de CONICET, pero ahora trabaja solamente como empleada de la empresa. Mónica y Jorge pertenecen a una fundación que financió los primeros pasos del desarrollo de la tecnología. Actualmente tienen ya casi 4 años desde que se han formado, han partido de una molécula obtenida por ingeniería genética y al día de hoy están ingresando en los ensayos preclínicos para tratamiento de enfermedades autoinmunes, principalmente asociadas a la fibrosis. Un caso que para mí tuve el honor de acompañar y seguir acompañando. En el caso de los convenios, como les decía antes, estamos ya terminando, no los quiero aturdir con tanta charla. Como les decía, en el caso de los convenios, lo primero a lo que nosotros apuntamos es a un consenso sobre el plan de actividades. Recién ahí, cuando el plan de actividades de cada una de las partes está definido, piensen que las actividades o acciones de cada una de las partes va a ser lo que después cada parte va a estar obligada a hacer por convenio. Por lo tanto, hay que listarlas, organizarlas muy claramente, porque eso después va a pasar al texto legal. Por eso es preferible gastar tiempo, si le quiere decir así, o invertir tiempo en estas primeras fases para determinar cuál es el proyecto exacto y no pasar esto rápido y después encontrarse con problemas de falta de definición. Una vez que tenemos el plan de actividades, generamos un presupuesto tentativo y finalmente vamos hacia un consenso sobre el texto legal. Yo les comentaba que nosotros tenemos convenios preaprobados, son hojas con cláusulas que ya están predeterminadas y que le ofrecemos a nuestro contratante o contraparte no cambiar. En ese caso vamos por un proceso muy rápido de el llenado del convenio, porque llenamos agujeritos que están en el texto con otro color, y una aprobación rápida delegada de la máxima autoridad, que en este caso es la presidente de CONICET, al gerente de vinculación. Entonces es como más rápido todo el proceso de aprobación porque lo manejamos internamente. Estos preaprobados ya pasaron por todo el proceso que pasaría un convenio normalmente, que es la gerencia de vinculación, la gerencia de asuntos legales, aprobación del directorio de CONICET, pasaje por control legal y técnico y firma de la presidencia. Todos esos pasos ya se hicieron sobre un preaprobado y vamos directamente a un tratamiento interno desde vinculación tecnológica. Si el tercero, si el contratante, la contraparte, no quiere utilizar ese texto preaprobado porque quiere hacer cambios o agregados, o en algunos casos, como son por ejemplo los convenios de licencia que no los tenemos preaprobados hasta el día de hoy, vamos a una discusión, si le queremos decir así, o charla sobre el texto, y después tiene que seguir todo ese camino con una aprobación de un pasaje por asuntos legales, aprobación del directorio, que a veces puede llevar algunos meses. Entonces, muchas veces tratamos de llevar por el camino de los preaprobados. Sobre convenios.
les hice ahí una lista, yo después se la voy a pasar a la oficina de vinculación de la universidad, y está asociada, la saqué de un artículo que escribió Tom Hockaday, justamente sobre, siempre nos ponemos a discutir sobre el contenido de los convenios y cuál será el mejor y qué puede tener. Cuando sobre esto hay muchísimo escrito, generalmente están en inglés, pero bueno, tendremos que reinterpretar el lenguaje, y aparte que el mundo inglés tiene otro tipo de derecho que está asociado más a lo consuetudinario, no es un derecho como el nuestro, pero bueno, tiene cláusulas, son casi transportables a nuestra vida, y acá les paso este listado. Yo después les voy a pasar el artículo sobre, sobre esta fuente de convenios, un listado donde uno puede bucear y buscar muchos tipos de convenios diferentes, desde licencia, convenios, a ver si tenemos después un listado de tipos de convenios. Acá está, algunos tipos de convenios. O de consultorías y de asistencias que regulan algunas cosas. En nuestro caso, investigación y desarrollo, que están asociados a una calificación que la institución, cuando el grupo de investigación hace un convenio de un proyecto de investigación y desarrollo para un tercero, que puede terminar en una licencia generalmente, y tiene un adoptante externo, la institución puede calificar a ese proyecto como proyecto de desarrollo tecnológico social, que le da un puntaje interesante en la evaluación a los investigadores que participan, y aparte los exime de publicar lo que han hecho en esa investigación, porque seguramente va a ser propiedad o es confidencial de la empresa o de la institución que está contratando ese proyecto de investigación y desarrollo. Proyectos de investigación y desarrollo en conjunto, licencia de patentes, licencia de know-how, convenios de confidencialidad, que esos los usamos generalmente cuando vamos a contar sobre las tecnologías. A un tercero le vamos a contar sobre las tecnologías que queremos, por ejemplo, estar licenciando, trabajar en conjunto, y obliga al otro a no hablar de lo que nosotros le comunicamos por un cierto tiempo, en ciertas condiciones. Convenios de transferencia de material. Muy importantes estos convenios, porque son convenios generalmente que se usan para investigación, y le transferimos mucho. ¿Cuántas veces nos ha pasado que un investigador que trabajaba en un país argentino, por ejemplo, o Argentina, que se fue a Europa, vuelve con material para trabajar acá del laboratorio donde estuvo, y no tiene ningún tipo de permiso, ni no escribieron nada? O que pase al revés, investigadores de Argentina que manden de alguna forma material a otros investigadores de otro lugar, y eventualmente se desarrolle algo con ese material. Es muy aconsejable, yo diría obligatorio, que cuando van a transferir material, por ejemplo, polímeros que han inventado, desarrollado, material genético que han obtenido, diferentes cosas, firmen un convenio de transferencia de material. No obliga al intercambio económico, solamente deja sentado: en este momento yo soy el propietario o el inventor de este material, se lo estoy dando a tal para que haga tal cosa en tales condiciones, que cuando se termine ese material o se termine el proyecto, el material se destruya o me sea devuelto, que no puede hacerse ingeniería inversa sobre el material, que no puede utilizarse para comercialización. Y siento un precedente de quién era ese material y en qué momento y para qué se dio. Sumamente interesante o obligatorio utilizarlo. Hay MTAs particulares para tejidos humanos, yo no los he utilizado, pero en la lista anterior de sitios de convenios los van a encontrar, de préstamos de equipos. Infinidad de convenios son tratos entre dos partes o más, donde quedan escritos qué es lo que tiene que cumplir cada parte. Muy aconsejable usarlo siempre
en casi todas las acciones que ustedes hagan, salvo eventualmente en servicios. Y a ver si nos queda algo. Bueno, licencia. En el caso de las licencias, traer un poco a colación los métodos de evaluación de las tecnologías y de las licencias para su licenciamiento, para el licenciamiento de las tecnologías, los desarrollos. Hay 3 métodos principales, el de calcular los costos, calcular los flujos de caja descontados, pero esos son asociados a todo un proyecto y a futuro y a ver qué gastos va a haber, cuándo se va a empezar a comercializar. Nosotros lo usamos muy poco en ciertas situaciones y generalmente usamos el método de mercado donde comparamos en licencias similares. Nunca hay licencias que son iguales y no encontramos mucha información de mercado porque generalmente las licencias son privadas, son confidenciales. Pero hay informes que tienen estos números y nos da una idea de en qué lugar estamos parados. Y en las licencias, una cosa que nosotros manejamos son las hojas de término, que es un documento donde en términos coloquiales ponemos todos los resultados de la negociación que estamos haciendo con el tercero y después esos términos son transferidos ya en lenguaje legal a un convenio, pero en la hoja de términos es, aparte de no ser vinculante, porque lo vinculante realmente es el convenio, lo tiene en otros términos, en un término mucho más coloquial, mucho más de todos los días. Charlé un poco de todo, les agradezco muchísimo la escucha. Seguramente habría muchísimo tiempo más para seguir charlando de cosas en particular y de preguntas que pueden llegar a tener.